Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas. Una emisión más del análisis que estamos haciendo del Plan B, la dichosa contrarreforma electoral o reforma, ya no sabes ni cómo llamarla. Y la quinta parte donde pues teníamos dos planes, ¿no? Por un lado ver todo el tema del voto en el extranjero y por el otro lo que ocurrió con Edmundo Jacobo que le acaban de pues ahora sí que ustedes nos explicarán qué fue lo que pasó ahí con que ya lo regresan otra vez a su puesto. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, con el gusto de estar con ustedes. Vámonos rápido porque son dos temas y no sé si nos dé tiempo de cubrir ambos, pero bueno, déjenme exigirles a Claudio y Alejandro porque particularmente me interesa que abramos, si les parece bien, este tema del voto en el extranjero, porque creo que hay que entenderlo muy bien. Entonces, Claudia, Alejandro, muchísimas gracias y el micrófono es todo suyo. Hola Edgar, pues sí, Armando, Alejandro, para seguir la conversación que hemos tratado consciente e inconscientemente nos ha salido un poco darle seguimiento y en orden. Nos quedamos la vez pasada en que por un lado íbamos a tratar de buscar cosas buenas que podríamos evidenciar y habíamos dicho que todavía no las encontrábamos ni Alejandro ni yo, pero que seguíamos en la tarea. Y por el otro lado que íbamos a platicar de este tema del voto, porque precisamente este tema del voto en el extranjero es tal vez uno de esos temas que puede llegar a tener las cuestiones positivas, ¿no? Entonces, como que de alguna manera a partir de este se abordan o se tejen estas dos conversaciones, ¿no? Digamos, hablar del voto en el extranjero, el voto extraterritorial y tal como está planteado en la reforma, sabemos que durante años era un poco primero de expectativa y mito, ¿no? A todos aquellos mexicanos que se iban de viaje y coincidía un proceso electoral, iban sin saberla ni de verla ni nada a una embajada, consulado a decir vengo a votar y pues se les tenía que explicar que no podía, ¿no? La verdad es que pasó mucho tiempo, pero al final como que desde 2000, el proceso electoral justo 2005-2006, pues empezó una propuesta para hacerse cargo de este procedimiento o de este tema de atender la necesidad, porque bueno, pues en datos, en la enorme presencia pues de mexicanos que residen en el extranjero, ¿no? Evidentemente pues con una mayor presencia en el vecino país del norte. Entonces, esta propuesta, digamos, que como bien decía Armando en la introducción, pues plan que entró en vigor y que al final del día pues estarán las impugnaciones y mientras esto no pase es, digamos, la reforma, el nuevo paquete, digamos, electoral o el nuevo bagaje o andamiaje electoral, se hace cargo sin duda de algunas de las sugerencias, demandas o reclamos que de alguna manera pues las personas que residen en el extranjero, comunidad migrante, si lo queremos ver así, pues habían planteado o habían dejado sobre la mesa, pero que en realidad no alcanzan a dar respuesta a lo que se supone que normalmente quedamos a deber, ¿no? Por un lado es cómo logramos incrementar la participación, ¿no? De las personas, de las y los mexicanos residentes en el extranjero, a la vez que nos sirve para mejorar su representación, ¿no? En órganos pues, que necesiten esa representación, digamos, de los migrantes para la toma de decisiones y que evidentemente pues, repercute también en ellos. Y el tema que también habíamos abordado, por lo menos tangencialmente la vez pasada, que tenía que ver con la inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, con documentos distintos a la credencial de elector, que ahí tocábamos Alejandro y yo, pues estas cuestiones de vicios de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, digamos, para tratar de hacerlo puntual y que podamos avanzar en este tema, básicamente lo que esta reforma plantea, que tenemos ciertos cuestionamientos, digamos, algunos que se tocan desde la vez pasada, tienen que ver, por un lado, con cómo se obtiene la credencial, es decir, más bien ya no se habla de la necesidad de tener una credencial para votar, sino más bien una manera distinta de inscribirse en el padrón electoral. Entonces, hasta se establece, y esto es una cuestión, digamos, preocupante, porque dice que pues, puede ser suficiente con un pasaporte. Y entonces, digamos, en términos de compatibilidad entre el Registro Federal de Electores con las de los pasaportes, pues también esto es relevante para ver si puede haber intentos de registros de manera duplicada, ¿no? Porque en el modelo anterior, pues se exigía presencialmente tener una credencial. En los pininos había que acudir a México y eso era una limitante. Después se logró hacer desde el extranjero, pero siempre con el requisito de tener una credencial para votar, ¿no? Una credencial que emitía desde luego el INE. Eso de la mano del listado nominal de electores, que bueno, pues es cuándo tiene que estar y cómo se implementan los plazos y bueno, pues al final las personas sin credencial podrían no registrarse y ejercer un sufragio en cómo está planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre la puerta a no tener esta credencial y como anticipábamos la vez pasada sin entrar a muchos detalles, esto pues sin duda
plantea un vicio de inconstitucionalidad, por lo menos que nos preocupa, que tiene que ver con esta atribución que le corresponde directamente al Instituto Nacional Electoral, que es justamente una atribución exclusiva en términos de padrón y lista de electores, ¿no? En esta modificación lo que dice es basta con instrumentos que puede expedir la Cancillería, que puede ser desde la matrícula consular hasta el pasaporte, ¿no? Entonces, así es como está aprobada esta reforma, así es como se publica y permite esta, digamos, inscripción al listado nominal de electores en el extranjero, incluso por vía remota. Entonces, ahí hay algunos puntos de preocupación importantes, digamos, para ir en cómo nos registramos, cómo se ejerce el sufragio y después, más bien, y cómo podemos emitir el sufragio, ¿no? Que vienen otras preocupaciones en términos de quiénes pueden ser los funcionarios de casilla que acompañen, digamos, el voto extraterritorial mexicano para plantearlo, digamos, en la jornada electoral. Esto, sí, antes de cederle el uso de la voz a Alejandro, va también vinculado con otro tema que habíamos puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la necesidad de que se pueda hacer este voto o la modalidad, digamos, electrónica, ¿no? Hubiera sido tal vez deseable que la propia legislación exigiera ciertos cumplimientos de principios o de valores, pero no se aclara, digamos, si se va a seguir utilizando los mecanismos o el sistema que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral, o si en términos prácticos está lo que establece en la legislación o en los apartados transitorios, sobre el voto electrónico, donde dice que se van a entregar algunos resultados porque va a haber una comisión, digamos, de estudio sobre el voto electrónico. Entonces, digamos, creo que podemos, y a lo mejor con esto te cedo para que tus reflexiones, Alejandro, una parte práctica del voto de los mexicanos en el extranjero y una parte que tiene que ver con la forma de emisión del voto que va más allá, digamos, de la vía postal al voto electrónico y los retos que en esos términos implica la implementación, el dejar detrás lo que se había avanzado y tal vez el involucramiento de otras agencias de carácter incluso pues gubernamental para el diseño del sistema de la emisión del voto electrónico. Bueno, a ver, yo señalaría primero un valor importantísimo en la construcción del sistema electoral mexicano fue la invulnerabilidad y la confiabilidad del padrón electoral, del Registro Nacional de Electores. Por eso se le entregó al INE y exclusivamente al INE, por eso se impidió que cualquier otra instancia gubernamental o cualquier otra autoridad de cualquier poder tuviera acceso al padrón, pudiera manipularlo. Es cierto lo que dice Claudia, una demanda de las comunidades mexicanas en el extranjero era facilitarles el mecanismo para acceder a la lista nominal de electores y luego para votar. Aquí se privilegió la idea de facilitar ese mecanismo a través de la decisión de utilizar cualquier otro documento que puede ser un pasaporte o la matrícula consular y ya no dejar de lado la necesidad de gestionar una credencial del Instituto Nacional Electoral para poder votar. En este momento se podría votar con otros documentos, inscribirse al padrón electoral, no en una oficina del INE, darle acceso, sino en un consulado o en otras oficinas, darle acceso, por lo tanto, al manejo del padrón electoral, de la lista nominal de electores, a otras instancias que son parte del Poder Ejecutivo, y ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, o en una de las sesiones anteriores, esto es anticonstitucional porque invade las facultades exclusivas del instituto, pero más allá de lo anticonstitucional, solo el INE, según la Constitución, puede manejar el padrón electoral. Aquí esta reforma, contra lo que dice la Constitución, le permite a otras oficinas gubernamentales, concretamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, empadronar gente, ¿sí? Hace vulnerable, por donde se le vea el padrón electoral, bueno, no es más importante que la constitucionalidad, digamos, más cotidiano para el ciudadano que la inconstitucionalidad de la medida, creo que es el hecho de dejar en claro, a ver, esto hace vulnerable el padrón electoral, lo planteen como lo planteen, por donde le busquen. ¿Por qué? Porque ya no depende únicamente del INE.
ya depende también de una oficina que es parte de la Presidencia de la República, que es parte del Poder Ejecutivo, que es la oficina que corresponda de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al secretario de Relaciones Exteriores lo nombra y lo remueve libremente el titular del Poder Ejecutivo. Con todo y el servicio exterior mexicano y su profesionalismo, que podríamos discutir en otro momento, son empleados del presidente. Así de sencillo. Así de simple, así de sencillo. ¿Sí? Y ahora voy a otra parte. A ver, y aquí, bueno, perdón que sea el aguafiestas, pero hay una enorme expectativa que ahora se rescata con esta reforma. Ha habido una enorme expectativa acerca del voto de los mexicanos en el extranjero y que ahí se podría definir o modificar la orientación de una elección. Y entonces era muy importante y por eso se abrió esta figura del voto extraterritorial que México no tenía. No está mal que la tenga, muchos países en el mundo la tienen. Los Estados Unidos es uno de ellos, pero hay muchos más. No está mal que la tenga, pero a ver, la estadística nos dice, la estadística de participación de los países que tienen esta figura vigente, nos dice que más o menos el 1% de las poblaciones fuera de su país participan en los procesos electorales. Es mucho menos de lo que los legisladores cuando impulsaron la figura y las personas que siempre la promovieron pensaban que podría ser. Otra cosa que vale la pena reflexionar. Más del 90% de los mexicanos que viven en el extranjero, porque finalmente esta reforma no se hizo tanto para los mexicanos que son sorprendidos en tránsito o en un viaje y se les atraviesa un proceso electoral. Está pensada más en el gran número de mexicanos que viven en el extranjero de manera regular y permanente o en grandes temporadas. Trabajadores migrantes temporales que van, por ejemplo, a Canadá en cierta temporada. Y bueno, el 90%, 95%, más bien 95% de los mexicanos que viven en el extranjero viven en los Estados Unidos. O sea, la gran comunidad a la que va dirigida esta reforma está en los Estados Unidos. Y, a ver, tengamos clara una cosa, la posibilidad de votar en una elección mexicana no solo la tiene el migrante, también la tiene el hijo del migrante que nació en los Estados Unidos, porque Claro. por ley tiene las dos nacionalidades, por derecho de suelo la americana, por derecho de sangre la mexicana. Entonces, el número que, bueno, unos dicen que son 20 millones, otros dicen que son 13 millones, otros dicen que son 11 millones, el número que sea, se ve potenciado por sus descendientes directos, la primera generación de sus descendientes. Entonces, la cantidad sí podría ser muy grande, la cantidad de votantes. Yo aquí combino las dos y con esto les cedo la palabra a Claudia o a cualquiera de ustedes. A ver, para abrirle paso, para permitir que voten más mexicanos en el extranjero, para facilitarles el ejercicio de su derecho al voto, se está vulnerando la seguridad del padrón electoral. Pero además, se está vulnerando porque ya no está en manos del INE. Además, hay una importante cantidad de mexicanos en el extranjero. Y resulta que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que va a tener acceso al padrón y puede emitir documentos que sirven para votar en lugar de la credencial. Me hago cargo de mi especulación y yo aquí, perdón, sí voy a especular. ¿Qué nos garantiza? Porque además el bien jurídico a tutelar cuando se construyó el sistema jurídico mexicano era la confiabilidad y la credibilidad en las elecciones. Claro. Perdón, se está echando por tierra. ¿Qué nos garantiza? No voy a hablar de esta Secretaría de Relaciones Exteriores, una dentro de 6, 12 o 18 años, la que ustedes quieran para que no personalicemos. No este gobierno, el que sigue o el que sigue o el que sigue,
no va a utilizar esta puerta trasera que se abre para manipular el padrón con una cantidad, bueno, ya vamos a hablar de, les gusta 11 millones de mexicanos, me parece un número aterrizado razonable, que nos garantiza que no pueden utilizar, que no van a utilizar esta puerta trasera para inflar el padrón y manipular un resultado electoral. 2 o 3 millones de votos en elecciones cerradas sí cuentan. Yo creo que está muy bien tener la figura del voto de los mexicanos en el extranjero, aunque hay quien dice que si no ven aquí no tienen por qué votar. Yo no comparto su opinión, pero hoy en la mañana alguien me lo cuestionaba. Claro, Pero a ver, muy bien. ¿vale la pena poner en riesgo la credibilidad y la confiabilidad de la elección de esta manera? Ok. 5 minutos. Yo quisiera hablar el tema, porque creo que se vincula con esto último que acabas de decir, Alejandro, que es, ¿cuál es el objetivo que se persigue para darles participación, digamos, a las personas mexicanas en el extranjero, migrantes, ¿no? Y que en qué condiciones, con independencia de la condición, digamos, legal o la calidad migratoria con la que estén, tiene que ver con la representación. Y ahí hay un grave cuestionamiento, por eso digo, incluso tratando de buscar la bondad, por un lado es sí el padrón, la credencialización, la manera más quizá ágil de la emisión del propio sufragio, pero sí hay un retroceso en términos de representación, incluso habiendo sido tan reciente esta incorporación. Porque en el proceso, digamos, anterior, cuando se incorpora el tema del voto en el extranjero, hay una representación, digamos, derivada de una acción afirmativa que se ordena por el propio Tribunal Electoral, donde cada partido político tuvo que postular en sus listas candidaturas bajo el principio de representación popular a candidaturas representativas de la comunidad migrante, ¿no? Por decirlo en un sentido bastante más amplio. Y en esa calidad o con esa acción afirmativa llegaron al Congreso 11 diputaciones, ¿no? En este proceso electoral. Entonces, cuando anunciábamos en esta primera conversación todo lo que abarcaba el Plan B, hablábamos de cómo transgrede o cómo afecta o disminuye no solamente los derechos de la participación política de las mujeres y lo que ya se había avanzado, sino de otros grupos. Dentro de otros grupos, como acciones afirmativas, están desde luego las personas migrantes, porque el nuevo artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si bien retoma la acción afirmativa que había ordenado el Tribunal Electoral, en realidad disminuye la participación y la posibilidad de que el propio tribunal intervenga, por dos razones. Pudiera leerse, están garantizados 25, pero sí son 25 postulaciones, digamos, del total de los grupos. Entonces, con las acciones afirmativas, en 2021 llegaron a existir, bueno, hay 65 de 500. Si lo entienden los partidos políticos como techos y pisos, estos números, digamos, estos 25 escaños se quedan para ahí, pero ahí van, pero las personas migrantes, pero las afrodescendientes, pero las indígenas, ¿no? Es decir, estos colectivos de acciones afirmativas quedarían en esto. Y lo malo es que limita incluso, digamos, la participación a que a partir de resoluciones, o como se dice coloquialmente, a punta de sentencias, se vaya obligando a los partidos a hacer algo, porque de alguna manera lo que dice este nuevo artículo 11 específicamente señala que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante un proceso legislativo que ya está previsto en la Constitución todas las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas. Esto desde luego refleja el celo, digamos, que había y estos pleitos que existieron justamente, por ejemplo, en cuando el Congreso era omiso en emitir la legislación necesaria para reglamentar, ejemplo específico, la paridad, y venía el INE a suplir y a emitir lineamientos generales, pues para poder hacer realidad los principios constitucionales, ¿no? Aquí hay, digamos, una prohibición expresa en la propia legislación que dice, y además todo esto se va a reglamentar solamente, digamos, con esta facultad exclusiva del Congreso. Obviamente todo esto es interpretable, pero digamos, en términos de representación de la comunidad migrante, esto sí sería un retroceso incluso a lo que incipientemente veníamos hablando, ¿no? Y otros dos temas que se tocan en términos de lo que es el voto en el extranjero y que se retoman en el llamado Plan B, tiene que ver con la posibilidad o no, porque realmente el problema de lo que decía Alejandro es la baja participación. Desde que se implementó hay muy baja participación, o sea, si bien se logró un leve incremento o un incremento a lo mejor importante de un proceso al siguiente, cuando ya hubo voto en el extranjero, cuando existe esta posibilidad de obtener la credencial en el país donde estabas ubicado y no tener que viajar a México,
no hay posibilidad de hacer una promoción. O sea, el problema del voto en el extranjero es que también hay muy baja participación y no hay esquemas, digamos, de promoción pues acordes o armónicos a la legislación electoral vigente que también permitan captar pues más interés en la población que se encuentra afuera, de la mano de la educación, digamos, para que participes o te involucres en los procesos. Desde luego preocupa lo que ya habíamos dicho, esto que se relajan los requisitos para la inscripción en el padrón electoral y el uso pues nada más del pasaporte como identificación, ¿no? Habría que garantizar o tener esquemas que garanticen que se trata de la misma persona, que no se duplique el votante en el padrón local y en el padrón que viene del extranjero, y pues esta atribución sí constitucionalmente le corresponde o le compete de manera exclusiva al INE, que es el único instituto, por lo menos hasta ahorita, el encargado de conservar de manera íntegra el padrón electoral nacional, ¿no? Pues, a ver, en resumen, dos escenarios, ¿no? Si alguien es positivo y ve el vaso medio lleno, va a decir que bueno, se amplía la participación, la posibilidad de que los mexicanos que vivimos en el extranjero podamos votar, y quien lo vea medio vacío va a decir, esto abre la puerta a la posibilidad de manipular. Yo no diría que 10 millones de votos, nadie va a votar así, si consideramos también los históricos de abstencionismo, pero ahí sí hay 2 millones de votos que se pueden manejar tranquilamente. Entonces, y ese sería el vaso medio lleno. Ahora, que para mi gusto aclara todo esto, los antecedentes en lo que tanto ustedes dos han insistido, para aclarar de dónde venimos y por qué tenemos el INE. Y yo quiero resaltar eso, venimos de la desconfianza. Y entonces estamos dando pasos atrás para regresar a todas estas condiciones que generaron los escenarios de desconfianza. Entonces, esto es lo que veo y parece ser que no encuentro argumentos suficientes como para defender esta postura del vaso medio lleno que dice, bueno, no, es que así vamos a ampliar la base para que los mexicanos que vivimos en el extranjero podamos votar. Y yo creo que aquí es un tema de alcances y es un tema de poner qué es lo que es primero, ¿no? Porque a mí me parece que lo que es primero, y creo que lo dijiste tú, Alejandro, y ahí coincido totalmente con ustedes, pues lo primero es garantizar la confiabilidad más allá de ampliar una base de mexicanos que además, y aquí entraríamos en un tema en donde necesito yo más información para entender, porque además de la representación, Claudia, yo lo que quiero entender es el ciudadano mexicano que vive en el extranjero, como mi caso, para que yo me sienta representado, cuál es mi acción ciudadana que va a tener impacto en la vida política del país en el que dejé de vivir hace mucho tiempo. Pero eso es otra conversación. Entonces, yo creo que, pues claramente nos lo han explicado, son estos dos escenarios en los que están, en donde parece ser que hay menos elementos que refuercen el por qué o que refuercen esta posibilidad de abrir, en donde dices, ¿qué caso tiene abrir la representación para muchos cuando la vulneramos todavía más, ¿no? El costo es vulnerar la confiabilidad. En esto exacto, de la confiabilidad de la institución y del voto que tanto ha costado, en fin. El resultado electoral. Por supuesto, de que sea creíble y respetado, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias Alejandro Envila. Y pues ya continuaremos con todo este tema y seguiremos analizando porque hay muchísima tela donde cortar todavía. Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes por su amable intervención. Y bueno, pues empezamos con Claudia con su Twitter. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Aguilar Barroso en Twitter. Gracias, Armando. Gracias, Edgar. Y Alejandro, por favor. @Envila Fisher también en Twitter. Perfecto. Yo soy Armando Reigadas, Reigadas con Y, ahí me encuentran también en Twitter. Y nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas Hacia Secas. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.